En la Biblia, cada vez que abrimos un libro necesitamos entender de qué naturaleza es, si es un libro profético, poético, histórico, porque cada género literario se lee de manera diferente. La historia, así como se lee, se entiende. La profecía no. La profecía tiene símbolos que necesitan ser interpretados. En el libro de Apocalipsis encontramos la historia de dos mujeres. Mujer en la Biblia representa iglesia. Una mujer pura y una mujer ramera. ¿Por qué ramera? Porque contaminó su pureza y colocó tradiciones por encima de la verdad. En esta lección hablaremos sobre la primera mujer, la mujer pura, y en la próxima lección sobre la ramera, porque aquí vamos a identificar dos pueblos, dos iglesias. Se dice que hay más de 40,000 denominaciones religiosas en el mundo. Sin embargo, en la Biblia solo existen dos grupos: ovejas y cabritos, trigo y cizaña, prudentes e insensatas. Encontramos la iglesia de Dios y la iglesia enemiga de Dios. No existe un tercer grupo. Así que todas las placas y denominaciones que existen, para Dios se divide solamente en dos grupos. La pregunta es, ¿a cuál pueblo yo estoy perteneciendo? ¿Al que mantiene la pureza de la Biblia o aquel que se contaminó? Bienvenido, comienza Biblia Fácil. Y me alegra una vez más decirte que estás allí sentado del otro lado dedicando este tiempo para el estudio de la Biblia. Que Dios pueda bendecirte en gran manera y pueda traer luz siempre a nuestra vida a través de su palabra. Un grande abrazo para ti, mi cariño especial. Dios te bendiga. Bienvenido. Bienvenidos amigos a un estudio más. Es un capítulo más de nuestra temporada Historias de la Profecía. Viendo alguna historia que se relaciona con algún evento profético. Vamos al estudio de hoy. Como siempre, antes de poder abrir la Biblia, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias una vez más por la oportunidad que tenemos de usar nuestra libertad para poder dedicar este tiempo al estudio de tu palabra. Que tu presencia que está con nosotros toque nuestro corazón, ilumine nuestra vida y podamos comprender una vez más ¿cuál es el camino que tienes para nosotros? Que nos muestres la verdad que debemos aceptar y seguir. Y que finalmente tomemos la decisión correcta de estar de tu lado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestra historia de hoy tiene que ver con dos mujeres. La historia de dos mujeres. Lo hemos dividido en dos partes. Hoy veremos la primera mujer y en el próximo capítulo la segunda mujer. Pero hay una historia interesante en la Biblia que ocurrió en el tiempo de Salomón. Primera de Reyes capítulo 3. Es una historia conocida. La fama de Salomón se hizo tan grande porque él pidió sabiduría a Dios. Y sabiduría se muestra en nuestras acciones y decisiones. Sabiduría no solo es conocimiento. Hay gente que tiene tanto conocimiento, pero no tiene sabiduría. Sabiduría es cómo aplico el conocimiento para las situaciones específicas de la vida. ¿Correcto? Hay gente inteligente, pero sabia, solo aquel que teme a Dios. Y Salomón hizo el único pedido a Dios. Él pudo haber pedido muchas cosas. Señor, dame sabiduría. Primera de Reyes capítulo 3 habla acerca de una escena importantísima. Vamos a leer a partir del versículo 16, ¿correcto? En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras. Obviamente estas no tienen marido, viven juntas y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ay, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Yo di a luz estando con ella en la casa. Y aconteció al tercer día de dar yo a luz, esta también dio a luz. O sea, ambas salieron embarazadas en el mismo tiempo. Solo hubo 3 días de diferencia en dar a luz la una de la otra.
Y dice que moraban juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino solo nosotras dos en casa. Una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Mala madre, ¿verdad? Se levantó a medianoche, tomó mi hijo junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Yo lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. La otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra vuelve a decir, no, tu hijo es el muerto, mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. ¿Cómo actuar en una situación como esta, no? Entonces el rey dijo, esta dice, mi hijo es el que vive, tu hijo es el muerto. La otra dice, no, el tuyo es el muerto, mi hijo es el que vive. Dijo el rey, tráeme una espada. Trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad mitad a la una, mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, señor mío, da ese niño vivo y no lo maten. Pero la otra, que no era su madre, dijo, ni para ti ni para mí, pártanlo. El rey dijo, entonces, dad a aquella mujer el hijo vivo, no lo matéis, porque ella es su madre. El pueblo oyó aquel juicio, temieron al rey, porque Dios le había dado sabiduría para juzgar. Qué interesante, ¿no? Es una historia real, obviamente. Dos mujeres se presentan y cada una disputando o queriendo el hijo vivo, porque un hijo murió. ¿Qué cosa hizo Salomón? Salomón de manera sabia actuó y dijo, muy bien, para saber quién es la verdadera madre, dos cosas. Primero, una espada. La espada tenía un propósito. La espada tenía el propósito de identificar a la verdadera. ¿Correcto? Identificar a la verdadera. Porque obviamente aquella que es madre va a querer siempre a su hijo vivo. Aun cuando no esté a su lado, pero vivo. Sus entrañas se conmovieron. Allí Salomón dijo, claro, si la otra ve a este niño vivo y dice, partan, lo que importa es porque no es la madre. No tiene amor ni consideración por ese niño. Entonces, gracias a la espada, pudo diferenciar cuál es la verdadera madre. Muy bien. De estas dos que se proclamaban madres, una era verdadera y la otra era falsa. En este mundo solamente hay dos religiones, dos pueblos. Religiones hay muchas. Hay 9 religiones y miles de denominaciones religiosas. Pero para Dios solamente existen dos, la verdadera y la falsa. Y en el libro de Apocalipsis encontramos dos mujeres, la verdadera y la falsa. Las dos proclamando ser religiosas, las dos dicen servir a Dios, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a identificar cuál es la verdadera? Muy fácil. Identificamos la verdadera a través de la espada. ¿Cuál es la espada? Hebreos 4:12 dice que la Biblia es una espada de 2 filos, que penetra hasta el alma, discierne los pensamientos y las intenciones. Entonces, la Biblia se convierte en una espada para identificar cuál es el pueblo verdadero. ¿Cuál, en ese caso, en el caso de la historia, cuál sería la madre verdadera? La espada definió. En nuestro caso, la Biblia nos va a mostrar características de la verdadera y de la falsa. Y a esas características queremos estudiar hoy. ¿Cómo identificar la verdadera? La primera mujer aparece en Apocalipsis 12 y la segunda mujer en Apocalipsis 17. Vamos a la primera. Apocalipsis capítulo 12. Abran su Biblia conmigo, vamos a estudiar aquí un asunto tan interesante. De paso, Apocalipsis 12 hasta el capítulo 14 son los capítulos que los teólogos los llaman el
quiasmo, el centro de todo el libro, a donde llega al ápice, a la cumbre, ¿no? Donde Juan quería mostrar la razón por la cual escribe este libro. Y Apocalipsis 12 habla acerca del mayor conflicto, el conflicto que existe entre Dios y Satanás, y entre Satanás y el pueblo de Dios. Y el conflicto siempre va a ser por adoración, ¿correcto? Solo que en este conflicto se distingue quién es el pueblo de Dios y quién no lo es, aunque profese ser pueblo de Dios, no lo es. Apocalipsis capítulo 12. Apareció una gran señal, una mujer vestida del sol. En la Biblia, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Malaquías 4:2 dice que aquellos que temen a Dios, dice que tienen la luz del sol. El sol aquí representa ¿a quién? A Jesucristo. O sea, la iglesia verdadera está siempre vestida de Jesucristo. La palabra vestida significa que tiene el carácter de vestimenta, carácter, ¿correcto? De Jesús. Vestida de Jesucristo. Jesús es el centro de todo. Con la luna bajo sus pies. ¿Qué cosa es la luna? La luna no tiene luz propia. La luna tiene apenas luz prestada del sol. Entonces, si el sol es Jesús, ¿qué cosa era aquello que representaba a Jesús en el Antiguo Testamento? El sistema de sacrificios, porque aquí la iglesia, el pueblo de Dios, habla desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, completo, ¿correcto? La luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza 12 estrellas. El número 12 en profecía significa completo. 12 tribus, 12 apóstoles, significa la totalidad del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces aquí habla de un pueblo representado en una mujer. Estaba encinta, clamando con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. Entonces algunas personas piensan así: como esta mujer estaba encinta y ese niño es Jesús, esta mujer es María. Pero hoy quiero mostrarles en el mismo texto que no se trata de María, sino del pueblo de Dios, ya que María formaba parte del pueblo de Dios, pero aquí en esta profecía no hace referencia a María, sino al pueblo. Vamos a seguir leyendo. Apareció otra señal en el cielo, un dragón escarlata, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. ¿Ustedes recuerdan que es la misma figura de Apocalipsis 13? De la bestia. Muy bien, es que el dragón le presta la figura a la bestia. Su cola arrastraba la parte tercera de las estrellas del cielo. Estrellas, aquí hace referencia a los ángeles. Y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Muy bien, aquí encontramos el simbolismo. Pregunto, cuando Jesús nació, ¿hubo muerte o no hubo muerte de niños? Sí. ¿Quién dio la orden para matar niños? Herodes, no fue el dragón. Entonces, así como Herodes, o el dragón es representado en Herodes, María es representado en el pueblo de Dios, porque está todo bajo simbolismo. ¿Correcto? No fue el dragón que estaba allí, no, fue Herodes. Entonces aquí no es que María está dando a luz a Jesús, aquí está hablando del pueblo de Dios. ¿Correcto? Muy bien, seguimos. Ella dio a luz un hijo varón que rigiera con vara de hierro en todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Está hablando del nacimiento de Jesús. Entonces Satanás siempre quiso, primero, frustrar el plan de Dios de que Jesús viniese a ser el Salvador, porque había una promesa en Génesis 3:15, la primera profecía es: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya, solo que de tu simiente nacerá alguien que herirá en la cabeza a la serpiente. ¿Quién era? Jesús. ¿Por qué Satanás siempre llevaba al pueblo de Israel a la apostasía, cautivo, los quería destruir? Porque era a través del pueblo de Dios quien traería ¿a quién? Al Mesías.
Entonces Satanás siempre quiso destruir al pueblo de Dios, los persiguió, los hizo apostatar, los hizo rebelarse contra Dios, quería desaparecerlo, porque no quería que venga el Mesías. Muy bien, cuando Jesús nació, ¿qué es lo que hizo Satanás? Bueno, Jesús ya vino, no pudimos desaparecer al pueblo, vamos a matar a Jesús. No pudo matar a Jesús. Cuando comenzó Jesús su ministerio, Satanás estuvo detrás allí tentando, seduciendo, haciendo todo para hacerlo fracasar. No pudo fracasar. En la cruz dijo, muy bien, murió. Ahora sí, vamos a impedir que resucite. Manden 100 soldados para que la piedra no sea removida. Solo un ángel vino un domingo de madrugada y removió la piedra. Satanás se frustró todos sus planes, porque con Jesús siempre fue vencido. Siempre en el desierto de la tentación, en su ministerio, en su nacimiento, en su resurrección, Satanás fue derrotado. ¿Y dónde comenzó su derrota? No cuando Jesús vino, en el cielo. Vamos al versículo 9. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, Miguel es un título de Jesús, luchaban contra el dragón, luchaba el dragón y sus ángeles, no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Muy bien, ¿quién es el dragón? Ahí está la respuesta, el diablo, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Dónde comenzó su derrota? En el cielo. Jesús lo derrotó en la tierra. Muy bien, y ahora viene la pregunta, pastor, entonces, ¿cómo yo sé que esta mujer no es María? Muy bien. Vamos al versículo 6. Versículo 6. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Se les hace familiar este número? 1260 años. Según Ezequiel 4:6 y número 14:34, en profecía, un día equivale a un año. Muy bien. Cuando habla de que esta mujer huyó al desierto, entonces ya no es María. ¿Quién es? El pueblo de Dios. Es a través del pueblo de Dios que Jesús vino, que Jesús nació. Y dentro del pueblo de Dios fue elegido, obviamente, María. Eso es correcto. Pero aquí está haciendo referencia al pueblo de Dios. Porque esta mujer huyó al desierto por 1260 años. Muy bien, persecución, no fue María perseguida, fue el pueblo de Dios. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué sucede? Como el diablo no puede derrotar a Jesús, qué cobarde, ¿no? ¿A quién va? A los que le siguen. Es como cuando tú tienes un enemigo y el enemigo no puede pelear contigo, pero para herirte a ti, va a pelear con tus hijos. Y pues tus hijos no pueden luchar contra ese enemigo, a menos que tú estés con ellos. Allí viene la necesidad de nuestra dependencia de Dios. ¿Por qué Jesús dice, sin mí nada podéis hacer? ¿Y por qué Pablo dice, en Cristo somos más que vencedores? Porque sin Cristo no podemos derrotar al enemigo. Pero cuando Satanás nos ve con Cristo, no nos puede ni tocar allí, a menos que Dios le permita. Pero cuando estamos solos, independientes, hace lo que quiere. Entonces Satanás, como no pudo destruir a Cristo, dijo, destruiré a los que le siguen, a los cristianos. 1260 años, allí en el desierto. Desiertos son lugares, un lugar despoblado. Si agua significa mucha gente, desierto significa lugar despoblado. El pueblo de Dios tuvo que huir allá a las cavernas, allá a las montañas, para poder sobrevivir. ¿Qué cosa es lo que sucede? Miren, continúa la lucha. Capítulo 12, versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, otra vez haciendo referencia a la iglesia. Se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente del desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto equivale? 3 años y medio. 3 años y medio es igual a 42 meses. 42 meses es igual a 1260 días. O sea, la misma profecía. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río, para que fuese arrastrada por el río. Falsas doctrinas como para poder alcanzarla, pero no pudo. La tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca, tragó el río que el dragón había echado de su boca.
Entonces, como ya no pudo destruir tampoco a la mujer, a la iglesia, versículo 17, el dragón ahora se llenó de ira. Claro, viene de derrota en derrota, no puede. Ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. En otras versiones dice el remanente, los que quedan. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este es el gran conflicto. ¿Correcto? Ese es el gran conflicto. La lucha entre dos poderes. Como Satanás está vencido por Cristo, ahora cobardemente va a luchar contra el pueblo, queriendo destruir. Esto se cumple históricamente. ¿Cuántas muertes? Los discípulos, con excepción de Juan, todos fueron. Pedro fue crucificado boca abajo, Pablo fue decapitado, los discípulos fueron echados al mar, fueron torturados, los seguidores de Jesús eran perseguidos. La cabeza de Pablo rodó el día que fue ejecutado. El Coliseo romano se llenaba de gente para mirar a cristianos muriendo. Animales feroces eran lanzados para poder maltratar cristianos. Ese Coliseo romano está lleno de historia y de sangre, de mártires, de gente. Hubo persecución y persecución. Tanto así que en la Biblia, en Apocalipsis, se menciona que hay 4 caballos, ¿no? El primer caballo es blanco, la iglesia pura, la iglesia apostólica, pero viene un caballo rojo. Una iglesia que pasa por el periodo de persecución, de sangre. Los emperadores, el imperio romano comenzó a perseguir. Por eso es que a Juan se los llevó a la isla de Patmos, allá aislado. Pero todos los otros discípulos fueron muertos, todos. Satanás estaba detrás de todo ello, intentando acabar con el pueblo de Dios. Tertuliano decía, la sangre de estos mártires era como semilla. Porque mientras más cristianos morían, más cristianos se levantaban. Satanás cambió de estrategia. Dijo, yo no puedo acabar con estos cristianos. Cambió de estrategia. ¿Cuál estrategia? No los puedo acabar, pero sí los puedo contaminar. Entonces la iglesia pura, esa iglesia que tenía la herencia apostólica, esa iglesia cristiana que daba su vida por causa de su fe, ahora hizo un negocio. Apareció Constantino. Constantino vino maquinando en su cabeza cómo tener el imperio unido. Y había división entre cristianos y los del imperio, cristianos y paganos. Y él, un día pasó por el río con todos los soldados. Él se echó agua y dijo, soy bautizado, a partir de hoy soy cristiano, falsamente. Él firmó el edicto de Milán, y en ese edicto de Milán dijo, cesa la persecución a los cristianos. Pero cuando cesó la persecución a los cristianos, hubo una alianza peligrosa. Entonces Constantino introdujo dentro del cristianismo el paganismo. La pureza de la iglesia se manchó. Por eso ahí viene el otro caballo, representando el otro sello, oscuro, negro, se manchó, se contaminó, negoció. Entonces cuando alguien dice, nosotros somos de la iglesia apostólica, la que Jesús, sí, esa iglesia se mantuvo pura, pero luego se manchó, por eso Dios tuvo que levantar un remanente en el tiempo del fin. Recuerden, la mujer y el remanente. Eso es lo que dice Apocalipsis. La mujer huyó porque siempre Dios tuvo hijos fieles, que nunca se sometieron a las leyes humanas, fueron fieles a Dios. Pero Dios tenía que de esos hijos fieles levantar un remanente para el tiempo del fin. Y ese remanente tendría 2 características. No es nombre, no es placa, no es que cantan, es guardan los mandamientos de Dios y tiene testimonio de Jesús. Por eso es que se levantó nuevamente un remanente, una iglesia en el tiempo del fin, considerando todos aquellos que habían sido fieles y habían huido
al desierto, a lugares despoblados. Se forma otra vez una iglesia en el tiempo del fin con un mensaje diferente, con un mensaje impopular, para restaurar todas las verdades que fueron pisoteadas durante 1260 años. Porque la Biblia fue encarcelada, fue perseguida, fue prohibida. Todo lo que ustedes ven, prender velas a santos, imágenes, ritos, celebraciones, tuvieron todo su origen en ese periodo. Biblia prohibida. Y la tradición se colocó por encima de la palabra. Mas Dios siempre tuvo un pueblo fiel, la iglesia pura, vestida de Cristo, con la palabra de Dios como fundamento. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Características que debe tener la iglesia verdadera aquí en la tierra. Por eso quiero presentarte la revista Esperanza Apocalipsis, donde vas a descubrir con más detalles todo acerca de este tema. Para solicitarla solo tienes que enviar un mensaje de texto a este número de WhatsApp, más 5512 9810 1460. Te repito el número, más 5512 9810 1460. Así que puedes ahora mismo enviar el mensaje de texto y vamos a enviarte en formato digital o en formato físico. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis, así que solo... Came in with dust on my shoes, old cars, saying bad news. You said, boy, what you on? I said, watch me prove you wrong. I'ma keep a 5 in the jar for rain days, dance in the car. Now I'm laughing with my crew from the bench to front row view. Hands up, hold tight, whole room, lean right. I was down, now I'm up, say my name. What's up? Pocket full of gold, pocket full of gold. I don't chase the glow. Said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for us. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time.
wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat. But nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu. Like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far.
even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart, no thunder, no visible scars, just love turning into habit. And Solicítalo ahora mismo. Ingresa, envía un mensaje y te enviaremos el curso totalmente gratis a casa. Continuamos con nuestro estudio. Desde que cesaron las persecuciones, aparentemente hubo paz. Yo voy a decir una cosa interesante. La comodidad casi siempre fue enemiga de la espiritualidad. La gente más cómoda tiene menos necesidad de Dios. Ustedes van a ver que en los países más ricos es donde menos cristianos hay. Cuando ellos se sintieron cómodos, ahora comenzaron a hacer alianzas y esto avanzó hasta que el emperador salió de escena, porque 10 tribus bárbaras invadieron el Imperio Romano. Y en el año 476 fue dividido. El último emperador se rindió. Desde Constantino ya hubo se debilitó el imperio, ¿no? Él trasladó la capital a una ciudad llamada Constantinopla, en honor incluso a él, y ya comenzó a debilitarse el imperio. Sin embargo, en el año 476 se colocó fin. Solo que cuando sale de escena el emperador, la Biblia dice que Roma continuaría con su segunda fase. ¿Qué fase? Religiosa. Quien es colocado en escena ahora ya no es un emperador, es un obispo, que se convierte, según Justiniano, en la cabeza de todas las iglesias. Fue la orden que dio en el año 533. Solo que según Daniel capítulo 7, para que este poder pueda surgir, tuvo que derrotar a 3 tribus. Eran 3 tribus arrianas que estaban en contra del obispo. Y allí comenzaron las cruzadas, las guerras papales. 3 tribus desaparecieron, pero 7 quedaron. Y de las 7, lo que hoy conocemos como Francia, Alemania, parte de Europa. Todo eso era el Imperio Romano. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué sucede? Nuevamente, a partir de allí, comienza, ¿qué cosa? La persecución. Por eso es que la mujer tiene que huir ¿a dónde? Al desierto. Porque ahora ya no es el emperador que persigue. Ahora es alguien que se proclama cristiano en nombre de Dios, comienza a perseguir. En nombre de Dios. Las mayores atrocidades se han hecho en nombre de Dios. Como hoy gente en nombre del amor dice, en nombre del amor mató, en nombre del amor hizo esto. En nombre. La gente practica crueldades. La mujer tuvo que huir. ¿A dónde? Allá al desierto para ser sustentada 1260 días. Hablemos de los valdenses, los hugonotes, personas que eran comerciantes pero vivían en las montañas. Un grupo fiel que no se rendía, no se sometía a la autoridad papal,
estuvieron allí escondidos. Ellos, como eran comerciantes, escribían a mano la Biblia y textos pequeños colocaban dentro de la mercancía. Así la verdad se mantenía por lo menos a cuentagotas en el pueblo, porque la Biblia fue prohibida. Por eso es que Martín Lutero, cuando descubrió por qué la Biblia es prohibida y descubrió que en la Biblia había la justificación por la fe y en ese tiempo se vendían indulgencias. Indulgencia es, págame algo y te doy permiso para pecar. O sea, págame por tu pecado y ya está. No importa lo que hagas, págame y peca como quieras. Se llegó al extremo de vender el perdón de Dios. Entonces ahí Martín Lutero, 95 tesis, coloca en la iglesia y a partir de allí comienza toda una reforma. Pero antes de él hubieron muchas personas que sufrieron por causa de la palabra. Personas fueron perseguidas por ese poder, incluso de Europa. Vinieron un grupo de cristianos en busca de una tierra de libertad. Allí, a bordo del Mayflower, llegaron a Estados Unidos. ¿Por qué creen ustedes que en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias en el mes de noviembre, en una fecha específica? El Día de Acción de Gracias es el recordatorio de gente que venía huyendo de la persecución a la tierra de la libertad. Por eso su primera constitución de los Estados Unidos, allí ellos pusieron un eslogan, ¿no? Ellos decían, queremos un país sin rey y una iglesia sin papa. Porque venían perseguidos. Grupo de cristianos, y ellos formaron lo que hoy se conoce como el país de libertad, que proféticamente luego se unirá al poder. Y cada vez esto, al primer poder o a la primera bestia, que es el Apocalipsis 13, que es el sistema papal, y harán una alianza. Eso veremos en otro momento. Y aquellos que están más interesados en conocer todo esto de manera detallada, pueden buscar Biblia Fácil, Apocalipsis, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo Satanás no pudo desaparecer al pueblo de Dios? Ahí estaban los fieles, desparramados, pero estaban. Ahora se va a hacer guerra contra el resto, contra los pocos que quedaron fieles a Dios. Muy bien, se llenó de ira entonces el dragón contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La gente puede decir, ¿por qué tanto énfasis en mandamientos? Es que eso lo dice la Biblia. Y la Biblia presenta características de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no es conocida en la Biblia por cómo se viste, cómo canta, aunque todo eso es importante, siguiendo los principios. La iglesia es conocida porque está vestida de Cristo, tiene la Biblia como fundamento, vestida de sol, por eso ilumina también. Tiene fundamento en la palabra de Dios, aquí están sus pies, aquí está su fundamento, aquí en la palabra, no en tradiciones, en la palabra. Y es fiel. Carácter. La ley de Dios es el reflejo de su carácter. Por eso guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. La iglesia verdadera tiene identidad. Tenemos muchísimas iglesias llenas. El asunto es que adoran. Fíjese qué interesante. Existen tantas iglesias que solamente ofrecen sensaciones. Solo sensaciones. Llegas, sensación, aquí me siento bien. Cuando la gente busca la iglesia, no busques una iglesia donde tú te sientes bien, sino donde creas que se adora a Dios. Hay otras iglesias que el centro del culto no es la Biblia, es el dinero. Teología de la prosperidad, ven y negocia con Dios. Acá hay un aceite bendito, acá hay una escoba santificada, que un precio para una oración, que trae todo tu sueldo. La Biblia me habla de diezmo y fidelidad, no de negociación con Dios. Hay una diferencia en la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad enseña así: trae a Dios lo que quiere recibir. La fidelidad enseña: trae a Dios lo que recibiste. Es la diferencia. Yo no voy a Dios porque quiero más. Yo doy a Dios porque soy fiel y porque ya recibí. La teología de la prosperidad: vende tu casa, vende tu terreno, tráelo todo aquí, Dios te va a dar más. El centro no es Cristo, es el dinero.
existen tantas iglesias que hay gente desanimada y dice, yo no quiero ninguna. Y ahí aparece otro grupo de personas. Quiero a Cristo sin iglesia. ¿Escucharon ustedes eso? Soy cristiano sin iglesia. Yo a esa gente los llamo los descabezados o los descuerpados. Voy a poder explicarme mejor. La iglesia en la Biblia es mostrada como el cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Cristo, pero todo el cuerpo es la iglesia. Entonces aquel que dice, yo quiero a Cristo, no iglesia, es aquel que dice, quiero la cabeza, no el cuerpo. Es la abeja que dice, soy abeja sin colmena. Es el soldado que dice, voy a la guerra, pero no tengo ejército. No hay manera. La iglesia es necesaria. Hechos 2:47 dice, el Señor añadía todos los días a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, cuando busques una iglesia, nunca busques una iglesia con miembros perfectos, porque todos totalmente somos imperfectos, desde el líder máximo hasta todos los que entran somos imperfectos. La iglesia es imperfecta en sus miembros. Entonces, ¿cómo distingo la iglesia verdadera? Perfecta en sus creencias. Hay gente que piensa así, pastor, decepcionado, yo voy a esta iglesia. ¿Por qué? No voy a esta iglesia porque ahí me miran así, no me tratan así. Aquí sí me tratan bien, aquí hay amor. Es que tú vas a mirar miembros, y tú vas a mirar miembros, vas a encontrar en todo lado, gente que decepciona. Pero te recuerdo, un árbol no representa el bosque. Probablemente viste un árbol podrido y dijiste así, todo el bosque es podrido. No. Además, recuerda que la iglesia es un hospital. Todos somos imperfectos. Cuando busques una iglesia, no busques la perfección en sus miembros, porque todos son imperfectos. Busca la perfección de sus creencias. ¿En qué cree? ¿Cuál es el respaldo? ¿Cuál es el sustento? ¿Tiene las características que la Biblia presenta? Es así como la Biblia presenta a la iglesia. Isaías capítulo 4, versículo 1 dice así. Echarán mano de un hombre 7 mujeres. No se olviden que mujeres representa iglesia. En aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos nuestro pan, vestiremos nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. Esa es la realidad de hoy. Solamente quiero el nombre de Dios. Yo vivo como quiera. Y hay iglesia que dice, por aquí es más fácil llegar al cielo. Por aquí hay mucha prohibición, por aquí está difícil, por aquí es más derecho, porque solamente quieren el nombre, no el carácter. Solo quieren el nombre, no la vestidura. Solo quieren el nombre, no los principios. Solo el nombre, no el pan. Nosotros vestiremos nuestras ropas, nosotros viviremos como queramos, solo queremos tu nombre. Es la realidad, ¿verdad? Por eso cada día se abre una nueva iglesia. Para todos los gustos, para todas las preferencias, para todos los grupos. Y claro que la iglesia es para todos, pero el hecho que una se levante diciendo, bueno, esta iglesia cree en esto, la Biblia es una. Pero ¿qué cosa hizo que haya tantas iglesias? Van a la Biblia, desobedecen la Biblia, malinterpretan la Biblia, descontextualizan la Biblia. ¡Qué peligro! Satanás siempre ha intentado confundir al ser humano, mas Dios tiene su remanente, tiene un pueblo aquí en la tierra. ¿Cuáles son las características? Primera característica, ese remanente saldrá del desierto, es decir, ¿recuerdan ustedes que en el año 1798 cesaron las persecuciones? Y es allí donde la iglesia nuevamente aparecerá visible, no más escondida. El remanente del pueblo de Dios aparecerá después de 1798. ¿Correcto? Porque es la iglesia, el remanente, otra vez. ¿Para qué viene? Para restaurar las verdades que fueron olvidadas, pisoteadas. Enseñará las mismas verdades que Jesús y los apóstoles enseñaban, con fundamento en la Biblia. La iglesia no se va uno a decir, hermanos, es lo que yo creo, es lo que fulano dice. No, es lo que la Biblia dice.
aquí está, escrito está. Y lo que está escrito yo no puedo alterar, yo no puedo discutir, está escrito. Dios lo dijo, así es. No vamos a actualizar, vamos a modernizar. No, principios son inalterables. Entonces enseñan exactamente cómo es el bautismo correcto, cuál es el día correcto, cuál es el estilo de vida correcto. ¿Basado en qué? En la Biblia. La Biblia es la base, la Biblia es el fundamento. Todos los otros libros pueden ser apoyo. Biblia. Y ustedes van a ver. Yo soy, aquí obviamente es medio de comunicación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando yo era adolescente, en mi etapa, digamos, de rebeldía, entre comillas, un día yo me propuse analizar creencia por creencia de esta iglesia, porque yo tomé la decisión y dije así, yo no voy a seguir la religión de mis padres, a pesar de que yo esté involucrado en tantas cosas de la iglesia. Y comencé una por una, ¿dónde está su fundamento? Alguien puede decir, ustedes tienen un fundamento en lo que dice Elena de White. Revisa las 28 creencias de la iglesia. Ni una es porque ella dice, las 28 están en la Biblia. Biblia. Y yo he dedicado gran parte de mis estudios para poder analizar creencias. ¿De dónde surge? ¿Cómo surge? ¿Dónde se fundamenta? ¿Dónde se creó? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Infelizmente, la mayoría, todas ellas, tienen su fundamento en un hombre, en una tradición, en alguien que creó, no en la palabra de Dios. Entonces, la iglesia verdadera tiene que enseñar con fundamento en la Biblia, porque su fundamento es la palabra de Dios. Guarda los mandamientos de Dios, eso dice la Biblia, Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Posee el espíritu de profecía. ¿Por qué dice el espíritu de profecía? Recuerda, el testimonio de Jesús, según Apocalipsis 19:10, es el don profético. Dios levantaría también profetas. ¿Para qué? Para llevarnos al estudio de la Biblia. Pero ese profeta tiene que ser probado por la Biblia, si es que es verdadero. Proclama en voz alta el mensaje de los 3 ángeles. Ángel aquí representa mensajero. El pueblo de Dios, el remanente de Dios, tiene un mensaje particular. Y yo te invito a analizar ese mensaje en una temporada de Biblia Fácil, llamada Las 3 mensajes angelicales. Busca Biblia Fácil, los 3 mensajes angelicales. Y solo hemos hecho una temporada de 15 capítulos basado en un capítulo de la Biblia. Apocalipsis 14. Solo en un capítulo de la Biblia. Porque ese es un mensaje urgente que el pueblo de Dios tiene que predicar. Y ese mensaje comienza hablando del Evangelio eterno, la caída de Babilonia y la advertencia que Dios tiene. Es decir, este pueblo presenta un mensaje impopular. No es agradable para los oídos. No, no lo es. Hay gente que yo conozco, incluso algunos pastores, ¿no?, de otras denominaciones, dicen, yo no puedo predicar esto porque la gente se me asusta, se va, y yo pierdo miembros. ¿Por qué? Es la Biblia. Yo no tengo por qué estar contentando preferencias o gustos. Es lo que la Biblia dice. Y el pueblo de Dios tiene que proclamar la Biblia. Tiene un mensaje urgente para el tiempo del fin. Es un movimiento mundial, según Apocalipsis 14:6. ¿Por qué? La iglesia de Dios, el remanente de Dios, no solamente puede decir, iglesia tal solamente está en mi país. No, si el mensaje es para todos, tiene que estar en todo el mundo. ¿Correcto? Otra característica, enseña el Evangelio eterno, la salvación solamente por medio de Cristo. Esta iglesia te enseña lo siguiente, la salvación no es por lo que comes o no comes, la salvación no es por lo que vistes o no vistes. Hay gente que piensa que la Biblia dice, porque soy vegetariano soy salvos. Hay gente que piensa que dice, porque te vistes así eres salvo. No, la salvación es por la gracia de Dios. Ahora, mi alimentación, mi estilo de vida va a ser la consecuencia, es la transformación que Dios hace. No confundamos qué es el Evangelio y lo que produce el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Yo no me salvo por algo bueno que haga, por lo que como o no como. Yo me salvo por la gracia de Jesús.
Él es la causa de la salvación. Ahora, cuando Cristo entra en mi vida, claro que cambia mis hábitos, mi forma de vestir, mi forma de comer, claro que cambia. Pero es la evidencia, pero hay mucha gente que quiere mostrar y dice, yo soy salvo por esto, y si no haces esto no te salvas. Queridos, la salvación es por Jesús, no por lo que el ser humano haga, sino por lo que Cristo hizo y hace en nuestro favor. Es el Evangelio eterno. No es perfecta en sus miembros, pero sí en la verdad que proclama. Dios tiene una iglesia invisible para proclamar la verdad según la Biblia, sin tradiciones humanas, y un pueblo invisible, miren, pueblo invisible, que vive la verdad y está compuesto por miembros de la iglesia visible, más los sinceros que no pertenecen a ninguna, o aquellos que están contaminados, pero no conocen la verdad. Dios tiene un pueblo en todos los lugares. En todos. Hay gente que vive la sinceridad porque es la única verdad que conoce y es fiel a lo que conoce. Pero la sinceridad acaba cuando la verdad llega. Ahora, ¿quién vas a ser sincero? ¿A tu iglesia o a la palabra? Hay gente que no quiere desarraigarse de su iglesia aunque esté en contra de la palabra. Allá no eres sincero. Entonces el pueblo de Dios, aquel que vive la verdad, Dios tiene una iglesia visible. Eso no significa que todos los que están dentro de la iglesia visible están salvos. No, porque la salvación es personal. Sin embargo, Dios tiene un remanente que guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesús. Yo quiero invitarte a unirte a ese remanente. Sabes, Jesús dice en su palabra, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, pero me conviene traerlas. Apocalipsis 18:4, hay un llamado de parte de Dios. Salí de ella, pueblo mío, salí de Babilonia. Y ese llamado hoy se escucha en todo el mundo, a través de radio, de televisión. La Biblia está siendo expuesta, el Evangelio vuela, porque Dios quiere tu salvación y el tiempo del fin. Estamos viviendo en el tiempo del fin y esto va a llegar en cualquier momento a su punto final. Por eso tú necesitas formar parte del remanente. Revisa tus creencias. Mi iglesia guarda los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos como enseña la Biblia. Mi iglesia tiene el testimonio de Jesús. Mi iglesia es fiel a la palabra. ¿Sus creencias están basadas en la palabra o en qué? No es lo que alguien dice, es lo que Dios dice. Porque Dios tiene una iglesia, un remanente en este tiempo. Yo te invito para que puedas unirte a ese remanente. Un día llegaremos solo por la gracia de Jesús al cielo. No por lo que yo haga, sino por lo que Dios hace en mí. Y Dios va transformando mi vida, transforma mi corazón, transforma mis hábitos. Su gracia no solo es salvadora, su gracia también es transformadora. Y hoy quiero invitarte para que tú puedas unirte a un pueblo fiel aquí en la tierra, que guarda los mandamientos de Dios, que tiene el testimonio de Jesús, que tiene su base y su fundamento aquí en la palabra de Dios. Yo hoy te invito para que a partir de este sábado puedas buscar una iglesia adventista el séptimo día. Vamos juntos a seguir comprendiendo qué cosa es lo que Dios tiene para